Santiago, en tus novelas en general podríamos decir que nadie va a bostezar a leerlas. Creo que mucha Ojalá. gente queda atrapado de inicio a fin. Te preparas, tienes un manejo del suspenso, de la trama, ¿no? Y en esta última novela, La noche de los alfileres, también se nota. Y la primera pregunta que quería hacerte es si precisamente tú fundamentalmente buscas que tus novelas entretengan al lector, o acaso buscas otra cosa, es principalmente contarles una historia, estremecerlos, conmoverlos. Sí, yo diría que mi tema principal es el miedo, porque crecí con miedo. Crecí en una Lima donde podía poner una bomba debajo de la casa o pegar un tiro, o podías caer en una redada, ¿no? Y esto formaba parte de la vida cotidiana. Como periodista también he estado en Palestina o en Níger, donde está toda la guerra yihadista. He tenido, o en otras circunstancias, o en cárceles con la gente de Sendero Luminoso y con militares, y he conocido el miedo muy, muy de cerca. Y entonces cuando empecé cuando era chico, me encantaban las historias de Edgar Allan Poe, o las historias como gracias. El retrato de Dorian Gray, mucho de la literatura victoriana de terror, Drácula, Frankenstein. Y también toda la tradición latinoamericana de terror, que no se dice mucho, pero que es muy interesante, desde El Aura de Carlos Fuentes, que es una historia gótica muy estremecedora, hasta los cuentos de Cortázar, hasta las historias de fantasmas de Rulfo, o los thrillers políticos de Mario Vargas Llosa. El miedo siempre ha formado parte de mi tradición literaria también. De modo que lo que más me interesa explorar es eso, las cosas que nos aterrorizan, las cosas que nos asustan, desde lo cotidiano hasta lo político, ¿no? Pero creo que el miedo es como una atalaya desde la que miras el resto de emociones humanas, y puede ser la dominante, pero no es la única, ¿no? Es una manera de explorar también el humor, la ternura, la debilidad, la pasión. Uno tiene que subir un muro por una escalera y la mía es el miedo, pero una vez que estás arriba del muro ya te mueves por toda la gama de las emociones. Podríamos decir que escribes desde el miedo, pero al momento de escribir buscas entretener al lector o transmitirle de alguna forma ese miedo que a través de la escritura puede tener humor incluso, ¿no? Claro, para mucha gente hay una diferencia entre la cultura popular y el entretenimiento y la alta cultura. Para mí no. Crecí justamente porque no se podía salir mucho de la casa. Crecí en una casa con una biblioteca muy grande y con un televisor, que era las únicas ventanas al mundo exterior que teníamos. No había internet ni nada de esto, así que yo leía Cien años de soledad y luego veía La hora macabra, leía un ensayo de Humberto Eco y luego veía La dimensión desconocida, y nunca hice una gran diferencia entre ambas. Leía Agatha Christie, Tiburón y luego ensayos sobre historia o ciencia política. Trato de que mis historias tengan la efectividad de la cultura popular, que no las puedas soltar, que realmente quieras estar leyendo, pero también que tengan la ambición formal y temática de la gran literatura con la que crecí, que hablen de un momento histórico importante, que hablen de emociones humanas y de profundidades y de oscuridades humanas universales. Trato de buscar una manera distinta de contar, que es todo lo que me enseñó la literatura latinoamericana extraordinaria y ambiciosísima con la que yo crecí. Y hablando de realidad, a la novela se le debe pedir, podrían ponerle comillas quizás, ayudar a comprender la realidad, o no debería cumplir necesariamente ese rol la novela.
No creo que le puedas decir a nadie qué debería hacer con su arte. Ni a un pintor, ni a un novelista, ni a un cineasta. Porque el arte es algo muy individual. Cada quien hace lo que siente y lo que tiene que hacer es honesto con sus propias emociones o será un farsante, ¿no? El arte, para que esté comprometido, tiene que estar comprometido con las cosas que te afectan y esas cosas no necesariamente son políticas, pero muchas veces son políticas. Yo pasé una temporada escribiendo una trilogía de libros de no ficción, historias sobre el siglo XX latinoamericano, muy desafiantes, así de desafiantes. ¿Quieres un café? Sigamos, que ya... Seguimos con Gato, ¿no? Sí. Sí. Además queda muy Edgar Allan Poe. Bueno, pasé una temporada escribiendo estas historias que eran historias muy contra el poder, contra las versiones establecidas, ¿no? El amante uruguayo, Memorias de una dama, La cuarta espada. Después descubrí que si te metes con el poder va a venir a romperte la cabeza y ahí no va a haber nadie para defenderte. Fueron también historias que me metieron en muchos líos, censuras, amenazas, campañas en contra. Y durante un tiempo decidí no acercarme nada a temas históricos, tratar de explorar maneras diferentes de escribir y que no fuesen un suicidio, sobre todo. Pero en los dos últimos libros vuelvo a los temas históricos y los temas políticos porque forman parte de la realidad, forman parte de los miedos con los que yo he crecido y tampoco se trata de ignorarlos, solamente se trata de buscar la manera de hablar de ellos sin suicidarte. Hace muchos años en la literatura se hablaba de compromiso, ¿no? De escribir obras trascendentes que busquen ser leídas de aquí a mucho tiempo. ¿Tú cómo ves eso ahora? ¿Consideras eso o no? Bueno, yo trato de escribir obras trascendentes que puedan ser leídas de aquí a mucho tiempo. Trato de que mis novelas sean retratos. Las más peruanas son retratos de la sociedad en distintos momentos, en los 70s, en el 2000, en los 90. Son retratos de la sociedad que yo crecí y quiero que algún día, cuando la gente quiera saber cómo era Perú en este momento, pueda acudir a esas novelas y conocer este país y sus contradicciones y sus dolores y sus pesares. Lo que pasa es que no te toca a ti decidir si eso va a ocurrir. Eso ocurrirá dependiendo de muchos factores que están fuera de tu control. Tú lo único que puedes hacer es escribir la mejor historia que puedas. Y la mejor historia es una historia que entretiene, pero también reconstruye un momento histórico y también incomoda al lector y lo pone en contacto con sus partes más oscuras, con sus perversiones, con sus miedos. O al menos eso es lo que yo considero una buena historia. Si logro todo lo que me propongo, ya es algo que tienen que decidir los lectores, los críticos, los universitarios, el tiempo. Tienes que saber qué cosas te puedes hacer y qué cosas no vas a poder hacer ni aunque te propongas. Y ahora Santiago ya con varias novelas encima, juveniles, novelas para adultos, thrillers, en fin, hasta una novela de humor. ¿Qué aprendizaje o acaso qué ya certezas tienes ya del oficio de escribir? Creo que después de toda mi experiencia, que es verdad que he sido muy productivo y he tratado de explorar muchas posibilidades expresivas y creativas, al fin he conseguido aprender la
lección de que no hay ninguna lección que aprender, de que cada libro habla de lo que tú eres en este momento, de lo que te preocupa en este momento, explora tus emociones, incluso tus contradicciones en un momento dado. Yo creo que los libros de uno son una biografía privada. Los demás no necesariamente entienden qué es lo que tiene eso que ver con tu vida en cada momento. Sobre todo en mi caso, que casi siempre soy un autor que inventa mucho, que imagina mucho, o que investiga mucho, pero que escribe poco de su propia vida. Y sin embargo ahí está esa vida. Abril Rojo tiene que ver con mi experiencia como empleado público, y La pena máxima también. Pudor tiene que ver con mi experiencia en los barrios de clase media de los 90, La noche de los alfileres con mi escolaridad, Óscar y las mujeres con la época en que yo era guionista, pero también con el momento, es la más luminosa y la más divertida de mis novelas, porque es de un momento en que yo me estoy reconciliando con el pequeño mundo que me rodea, mis hijos, mi familia, con el amor y con el compromiso personal, y eso es lo que le pasa al personaje. Cuando ya sepas todo lo que hay que saber, cuando ya tengas una fórmula para hacer las cosas que sea absoluta y que sirva para todos los casos, estarás muerto. Crecer implica siempre desafiar lo que creías, renovar lo que pensabas, derrumbar las certezas que tenías y adquirir otras que también volverán a morir conforme sigas evolucionando. Hablabas de la autobiografía como sustrato base de las historias, ¿no? Y todo un novelista lo tiene. Sin embargo, hay otras historias que son casi totalmente autobiográficas, autorreferenciales o de literatura del yo, en fin, como se le llame. ¿Tú qué opinas de esta apuesta por ese tipo de escritura? Yo creo que uno tiene que hablar de lo que conoce y de lo que le resulta cercano, si lo que conoce es interesante. Si tu vida te da cosas que contar, cuéntalas. Pero si tu vida es aburrida y gris, mejor invéntate otra. Creo que generalmente en la ficción que yo he escrito, toma de la vida, toma de cosas reales, está llena de anécdotas, conversaciones escuchadas a medias, gente que conozco, diálogos que yo he tenido, diálogos que no he tenido, pedazos de programas de televisión que he visto, jingles publicitarios. Pero trato de intensificar todo eso, de combinarlo, de transfigurarlo, de exagerarlo si quieres, y de deformarlo para crear una historia que tenga algún sentido. Creo que leemos en busca de la ilusión de un sentido. La verdad es que la vida no tiene ningún sentido. La gran angustia de la filosofía siempre ha sido saber por qué estamos aquí, y lo único que hemos aprendido es que no lo sabemos ni lo sabremos. Tenemos que decidir cada quien por qué ha decidido estar aquí, y las cosas ocurren sin ningún orden aparente, de forma errática, y luego te mueres. Leemos un libro, leemos una historia en busca de un artificio. Ya el solo hecho de historia implica un artificio, el artificio de que hay un comienzo, un nudo y un desenlace, que nunca hay. La vida no es así, pero creer que es así y que las cosas tienen un sentido nos hace sentir más seguros, nos reconforta en el medio del caos de la realidad. Y de alguna manera
los escritores jugamos a ser Dios, porque Dios es un mal guionista, es un guionista mediocre, lleno de historias que no se resuelven bien, personajes que deberían encontrarse pero no se encuentran, diálogos mal hechos, y tratamos pretenciosamente de corregir sus errores, ¿no? Cuando te refieres, bueno, a la cultura popular, al cine, a Hitchcock, Laura Macabre, en fin, incluso en lo literario hablas de Agatha Christie, pero literariamente, ¿de qué autor o autores te sientes heredero, por decirlo de alguna forma? Bueno, obviamente me interesan todos los autores que han trabajado con el miedo. Bolaño es uno de ellos, Estrella Distante, sobre todo en sus novelas cortas, diría yo, pero también en 2666 y su reconstrucción de las muertes de Juárez. Joyce Carol Oates es una autora que me fascina, me parece que es la autora del terror de ser mujer, además de las mujeres humilladas y violentadas. Me gustan mucho hoy en día, muchas mujeres me interesan ahora, porque hay una especie de gótico femenino, en particular en América Latina, con Mariana Enríquez o Guadalupe Nettel o Samantha Schweblin, hacen historias que bordean lo siniestro y lo inquietante, y yo me siento parte de este grupo, si es un grupo. A lo mejor soy la cuota de género masculina dentro de este grupo. Me interesan también cosas de Ian McEwan, que también es el gran cronista, yo creo, de los miedos del siglo XX. Autores japoneses como Murakami me gustan mucho, porque además creo que los japoneses dan más miedo que los occidentales, porque no se sienten obligados a explicar las cosas. Las historias de fantasmas japonesas y las de Murakami son muchas veces historias de fantasmas, dan por sentado que lo oscuro se mezcla con lo cotidiano, porque el universo es así, ¿no? Los occidentales se sienten más obligados a dar una explicación a las irrupciones de la oscuridad en nuestra vida. Los japoneses como Murakami no, lo dan por sentado, y eso me fascina. Y cuando dices que escribes desde tus miedos, ¿a qué miedo principalmente te refieres? Bueno, yo creo que toda la existencia está rodeada de miedos. Vivimos en pequeñas islas de luz, y conforme nos acercamos a los límites, a lo oscuro, al desconocido, el miedo es la alarma que nos dice: cuidado, te estás acercando al peligro. Por supuesto, el miedo de que te desaparezcan por la calle y te secuestren y no vuelves a aparecer, o que te metan una bala mientras bajas de un carro, pero también el miedo cotidiano de un padre a que de repente tu hijo se enferme y no sane, a perder el trabajo. Todos los aspectos de nuestra vida están cercados por pequeños terrores, y es ahí donde yo me trato de situar para explorar la condición humana, para ver a través de esos terrores también cuáles son las cosas que nos inspiran amor o ternura. ¿Y qué elementos te propones que tenga una novela que tú escribes? Bueno, creo que una novela es una imitación de la vida, y en ese sentido debería tener, mientras más emociones, mejor. Me interesa que sientas escalofríos con mis personajes, que bajes con ellos a los sótanos donde practican sus perversiones, pero también que te rías con ellos, también que te enamores con ellos, también que sientas con ellos la ternura y el deseo, ¿no?
la vida suele ser monótona, nuestra vida real suele ser monótona y la literatura debería darnos en dosis controladas todas las emociones que no necesariamente vivimos en el mismo día o en la misma temporada. Habrás vuelto al thriller, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero Oscar y las mujeres es la novela más evidentemente humorística. Sí. Y hubo críticas muy ácidas de la novela. No sé si las leíste, pero si es que ¿cómo fue recibir esa novela? Bueno, yo quería hacer algo que no fuese tan oscuro esta vez. Quería recuperar la capacidad de divertirme con lo que hago. Y también me estaba reconciliando un poco con mi pequeño mundo alrededor y quería hablar de eso y quería que eso le pase al personaje. Sí, hay mucha gente que cree que un escritor debería siempre hacer... no debería reírse nunca. Yo no lo creo. Y además también me ocurrió algo. Después de que tuve todos mis líos con la trilogía del siglo XX y todas las censuras y las amenazas y las campañas, descubrí que mis amiguitos intelectuales y progres eran los primeros en salir corriendo. Ahí no había nadie. Estaba todo el mundo muy crítico con la libertad de expresión en China o con cosas que no afectasen a su vida, pero nadie iba a correr ningún riesgo por un libro que desafiase abiertamente al poder. Y a partir de entonces yo mismo me decepcioné mucho de lo que yo mismo creía de la literatura y de lo que debía ser. Empecé a buscar una nueva manera de escribir, una manera de explorar lo que a mí me interesaba explorar, y perdí muchísimo interés en lo que pase con mis libros allá afuera. Desde hace años que me interesa lo que pasa aquí dentro, me interesa que mis libros sean honestos con lo que yo siento en cada momento, con lo que yo con las cosas de las que me interesa hablar. Me interesa la libertad creativa. Y creo que si quieres ser libre no debes estar muy preocupado por el que dirán. No hay nada que te castre más que eso. Y luego con La Pena Máxima y ahora con La Noche de los Alfileres has vuelto a escribir con esta mirada hacia atrás, o sea, lo que pasó en Perú, y también bajo esta forma de thriller, ¿no? Que es, digamos, tu elemento, digamos que has vuelto a tu elemento. Sí, juego mucho con el thriller, con la novela negra, con la comedia negra también, lo cual viene de escribir sobre el tema de los miedos. Oscar, incluso la más cómica, también habla del miedo de Oscar a las mujeres reales, al compromiso, al amor. Lo que pasa es que no es un miedo que dé para un thriller, es un miedo que da para una comedia. Pero es un miedo más... el miedo es una de nuestras emociones, ya lo decía Lovecraft. Es una de nuestras emociones más primitivas, más primarias, más nucleares. Y Conrad también decía que un hombre puede cambiar de lugar, cambiar de ideología, cambiar de identidad, pero no puede cambiar de miedo. Sus miedos te definen. Y por eso mismo el miedo es la base de la literatura más popular, de la novela negra, del thriller, de géneros muy populares. Es nuestra parte tanática, ¿no? Eros alimenta las novelas románticas y Tánatos, la muerte, alimenta las novelas que lidian con nuestros miedos y por eso son muy populares. Y yo juego mucho con la cultura popular. Pero siempre trato de que no sea, de no quedarme en una novela de fórmula. Quiero que te entretengas si quieres entretenerte, pero que haya más, que la novela te dé todo lo que pueda darte una novela, ¿no? Que te dé una vivencia sobre las oscuridades de los corazones humanos y de los hechos humanos. Siempre digo que escribo historias de terror, pero
los verdaderos fantasmas y los zombies no están en el mundo paranormal, sino en la historia de los países, en el corazón de las personas, y es ahí donde hay que buscarlos y es ahí donde los sitúo yo. Hay algunos autores que se toman algunas pausas, ¿no? Algunos silencios entre novela y novela. Sin embargo, tú publicas constantemente. Esto No puedo evitarlo. tiene que ver con que escribes o estás escribiendo alguna u otra novela al mismo tiempo. ¿O es por un compromiso editorial? No sé. No, siempre quise ser escritor. Y cuando empecé a hacerlo, cuando empecé a vivir de un libro, dije, voy a aprovechar para escribir otro libro, porque no sé cuándo no habrá dinero y ya no podré escribir otro libro. Y como siguió yendo bien, dije, ahora voy a escribir otro. Siempre pienso que cada libro puede ser el último, así que me desespero por escribirlo y por dedicarle mucho tiempo, porque no sé cuántos más podré hacer. Pero al final he hecho muchos. Soy un escritor muy productivo. Es verdad que soy muy adicto a escribir. Si un día no he escrito, me siento mal y me falta tiempo para contar todas las historias que quiero contar. La verdad es que creo que tengo el mejor trabajo del mundo y trabajo con mis emociones, trabajo con mi sensibilidad y creo que una persona, que escribir me hace una persona más sana, porque de una manera un poco terapéutica saco, como en una terapia, todas las cosas que me inquietan interiormente. Pero en cualquier momento, nunca sabes cuánto va a durar esto, en cualquier momento puede no haber más dinero, tener que buscarme un trabajo y tomarme un descanso obligatorio. Tienes poco más de 15 años ya en España y me preguntaba si es que sigues escribiendo desde el Perú a la distancia. La Noche de los Alfileres es Sí. el lenguaje juvenil de los 90, de estos chicos de colegio. Y igual en La Pena Máxima, ¿no? También había esa mirada hacia Perú. ¿No tienes una novela española, entre comillas? Todavía, a pesar de me toma mucho tiempo darle forma a una novela. Las cosas que la alimentan. Escribir es verdad que me toma solo un par de años escribir un libro, ¿no? Pero antes le he estado dando vuelta a las ideas durante quizá 10 o 15 años, hasta que tienes la perspectiva suficiente para hacer algo con experiencias que te han marcado, ¿no? Parto de experiencias muy personales y por lo tanto necesito distancia para poder elaborarlas y tomar perspectiva y contar una historia con ellas. Entonces todo lo que escribo, casi todo lo que escribo ha ocurrido mucho tiempo antes de su publicación. Las experiencias que han alimentado el libro son muy anteriores. Supongo que en algún momento sacaré un libro ambientado en España. Lo que pasa es que recién voy por el año 92. Después de 16 años en España, a lo mejor ya puedo empezar a contar cosas que ocurrieron al principio, pero siempre iré muy por detrás en la publicación de los libros respecto de las experiencias que los han inspirado. Como ya se nos acaba el tiempo, tenía estas preguntas chiquitas previendo que ya nos iban a votar. Sí, esa pregunta típica, ¿no? ¿A cuál de tus novelas salvarías del fuego? Me salvaría yo del fuego y escribiría otra novela. Es muy difícil escoger una de tus novelas porque, como es muy difícil escoger a uno de tus hijos, a cada uno lo quieres igual y por razones diferentes. Y cada novela te ha llevado a viajes diferentes, te ha hecho explorar cosas diferentes y te ha hecho crecer de manera diferente.
¿qué consejo le darías a un aspirante escritor? Siempre doy el mismo, mucha paciencia. Esta es una carrera muy, muy lenta y desesperante a veces. Y luego uno, a diferencia de si eres un cantante de rock o una modelo de ropa interior, en realidad en esta carrera, mientras más años tienes, mejor lo haces, porque tu memoria es útil, tu memoria es tu principal materia prima, y por lo tanto acumular memoria siempre te ayuda a ser mejor y conocer mejor a las personas, que es algo que te va dando el tiempo. Así que a pesar de que yo debo ser el escritor más impaciente del mundo, porque me encanta estar produciendo siempre, recomiendo paciencia siempre. Vargas Llosa en los 70 decía: la literatura es fuego. Para ti la literatura es... Miedo.